presente en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Crisis petrolera. El OCP suspende nuevamente el bombeo de crudo en la provincia de Napo, mientras el SOTE aún no tiene una fecha para retomar las actividades. Ecuador alcanza un acuerdo con la empresa Power China para la operación y mantenimiento de Coca-Cola Sinclair. Los fondos ingresarán hasta diciembre del 2026. La próxima semana se lanzará la convocatoria para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección en el concurso para Fiscal General del Estado. La ley de áreas protegidas irá a segundo debate en el Pleno de la Legislatura y ratifica la creación de un servicio nacional para regular el funcionamiento de reservas naturales. 8 funcionarios de la Asamblea Nacional fueron desvinculados y otros 3 presentaron su renuncia tras el anuncio del presidente Nils Olsen de iniciar una depuración de nepotismo en la institución. No vamos a permitir que nada quede en la impunidad, dice el ministro del Interior John Reinberg, y anticipa la revelación de nombres involucrados en irregularidades dentro de la Agencia de Tránsito de Durán. El municipio de Quito apelará a la decisión que echó abajo la reversión del Estadio Olímpico Atahualpa. El ministro de Deporte insta al alcalde Pavel Muñoz a dejar de lado intereses políticos. En la información internacional, tragedia en Texas. Más de 161 desaparecidos y al menos 109 fallecidos dejan las devastadoras inundaciones. Y el avión en el que viajaba el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue desviado tras detectarse una posible amenaza la semana pasada, revela el ministro de Defensa. Con el auspicio de Maestrías IDE Business School, educación directiva de alto nivel. Kimi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Supermaxi, el placer de comprar. La Gruta Puembo es la mejor oportunidad para tu negocio. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Alianza del Valle, tu cooperativa amiga. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Como parte de una acción preventiva, el OCP suspende nuevamente el bombeo de crudo en la provincia de Napo. Hay crisis petrolera y quienes también amenazan o advierten de un supuesto apagón petrolero. Hay crisis y eso es lo que tenemos de momento. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el ingeniero Ivo Rosero. Él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo y justamente hablaremos sobre este tema, de los efectos tras la suspensión temporal del bombeo de crudo.
Estaremos también en diálogo con Stevie Gamboa, abogado y experto en regulación y control minero. La tasa de fiscalización minera, un tema que ha causado polémica en el sector. Vamos a hablar sobre este tema. Y con el doctor César Ulloa, analista político, hablaremos acerca de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. La depuración que se da en el legislativo, la reforma que se solicita por parte del presidente de la institución, Niels Olsen, contra el nepotismo. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y atención, que FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Lo tienen ahí en pantalla. Explora, escucha, mira y conéctate con fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Así es, actualidad, noticias, entretenimiento, nuestros programas estelares en vivo y también en diferido con tecnología de punta para ustedes. Del 2026 es un tema eléctrico. ¿En qué área del sector eléctrico? ¿Hidrotermo? No, esto es solamente para disponibilidad del Ecuador con Power China. Se entregaron los 400 millones, hay un acuerdo que se está trabajando. Controlar y sancionar las áreas protegidas, que va a fortalecerse y también se le permite poder financiarse a través de un fideicomiso que podrá recibir distintos rubros por concepto de donaciones, préstamos, rendimientos de proyectos y otros ingresos que estoy segura van a servir para mejorar la infraestructura turística que ya existe en las áreas protegidas y al final del día mejorar el servicio que se puede también dar al pueblo ecuatoriano. Otro de los señalamientos que enfrentó la ley es la presunta intención de privatizar las áreas protegidas. Esto fue rechazado por Centeno y a su criterio la propuesta del Ejecutivo busca atraer inversiones para fortalecer espacios considerados turísticos. Se deja claro que está prohibida la privatización, que no se puede entender inversión como ceder título de propiedad sobre ningún área protegida. Se ha dejado claro el respeto de la consulta previa a los pueblos y nacionalidades en cualquier inversión que exista en territorios en donde se encuentren localmente pueblos y nacionalidades. También ha quedado claro que está prohibido utilizar este proyecto de ley para hacer o desarrollar cualquier proyecto extractivista en áreas protegidas. Se da un derecho preferente a los pueblos y nacionalidades para que sean ellos quienes regulen el modelo de administración de manera preferente de todos estos proyectos nuevos que se puedan desarrollar para mejorar la infraestructura de las áreas protegidas, aquellas que sean destinadas para turismo. Y por su parte, el presidente de la CONAIE, Leonidas Diz, advirtió que en caso de que se pretenda ingresar a territorios indígenas, las comunidades se acogerán al derecho a la resistencia. Prácticamente es inconstitucional, es ilegal. Por lo tanto, por ello hemos exigido que la ley de consulta previa libre e informada debe ser transversal y debe cubrir para todos los procesos que vayan a vulnerar nuestros derechos. Vamos con más información. 8 funcionarios de la Asamblea fueron removidos y 3 presentaron su renuncia luego del anuncio del presidente Niels Olsen de iniciar una depuración del nepotismo en la institución. Las declaraciones se dieron días después de que trascendió información en redes sociales acerca de familiares del asambleísta Dominique Serrano de ADN trabajando en la legislatura. El presidente Olsen solicitó además al Consejo de Administración Legislativa CAL reformar el artículo 7 del Reglamento Interno de Talento Humano para prohibir la contratación de familiares de legisladores y funcionarios públicos en la institución. Esta primera ronda de identificación, lo que hemos descubierto que son 40 funcionarios que son hermanos entre sí. Ya, entonces todavía me falta, estamos haciendo el barrido para revisar padres, parejas, primos, entre otros, desde cargos de asesores. Y otra vez, aquí la viveza criolla que se está eliminando es yo asambleísta quiero contratar a mis 2 hermanos o a un hermano, pero la ley no me lo permite, entonces tú asambleísta B, contrátalos que yo contrato a los tuyos.
dentro de mi despacho. Ese es el canje de puestos y la viveza criolla que estamos eliminando. Desde el Partido Social Cristiano, el asambleísta Otto Vera consideró que el anuncio del presidente Olsen puede ser positivo e instó a que todo servidor público está impedido a incurrir en nepotismo. Si es que se han pasado los filtros de talento humano, eso tiene que ser corregido, y qué bueno que sea el inicio de la gestión y no que estemos lamentando mañana que vayan a haber destituciones, aunque si ya alguien ha ganado un sueldo y es familiar de alguna autoridad de acá de la legislatura, seguramente eso va a tener consecuencias. Lo que me parece correcto lo que hace el presidente de la Asamblea, él no es el que revisa los requisitos, los prerequisitos, por eso existe un departamento de talento humano, que es el que debe responder. Y repito, eso de que no esté en el reglamento no exime de responsabilidad, porque lo dice claramente la ley de servicio público, todos los que somos autoridades estamos sujetos a este control del nepotismo. Blasco Luna del correísmo cuestionó la propuesta de reforma de Nils Olsen al considerar que la prohibición sobre la contratación de familiares en la legislatura ya está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esperemos que no exista estas irregularidades, pero de existir, a todos con la misma vara, por Dios. Aquí no se puede ejercer justicia a la casta, eso es lo que nosotros condenamos, pero quien ha cometido esas irregularidades, de la bancada que sea, deberá responder. No, revisen la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el que señala que no se debe tener relación de dependencia con la autoridad nominadora y con los asambleístas. Ojo, generaliza, con los asambleístas. Ahí está de dónde agarrarnos para hacer esta depuración. Más información, la próxima semana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lanzará la convocatoria para integrar la comisión de selección del concurso para fiscal general del Estado. Así lo reveló en Notimundo a la Carta el consejero David Rosero. Se trata de un proceso que se ha mantenido en pausa durante varios meses y se aceleró tras la renuncia de Diana Salazar una vez culminados sus 6 años de gestión. Bueno, yo quiero dar buenas noticias al país en torno a la designación de autoridades. La próxima semana se realizará el tema de la convocatoria para los postulantes a la Comisión Ciudadana de la Fiscalía General del Estado. Y en ese contexto más bien invitamos a los abogados, a los jurisconsultos, las personas dedicadas al área importante del derecho a poder postular a este concurso importante. Toda la información relacionada a las postulaciones para la Comisión Ciudadana de Fiscal está subida a la página web del Consejo de Participación. Lo pueden encontrar en www.cpccs.gov.es o en Google Consejo de Participación Ciudadana. Nos dirigimos a la pestaña Designación de Autoridades y en la normativa se podrá encontrar el nuevo reglamento de comisiones ciudadanas. Esto es una noticia importante en función de avanzar en este proceso de designación en torno a la Comisión Ciudadana de la Fiscalía General del Estado. Entre los mayores pendientes del Consejo están los procesos de selección que parten de ternas remitidas por las diferentes funciones del Estado. Un ejemplo de ello es la renovación del Consejo de la Judicatura, cuyos nombres de la Corte Nacional de Justicia, del Ejecutivo, la Asamblea y la Defensoría Pública aún no han sido entregados. Respecto al tema que usted mencionaba del Consejo de la Judicatura, nosotros tenemos listo toda la normativa para que en el momento en que las instituciones que deben entregar sus ternas lo hagan, inmediatamente impulsar el proceso de las ternas. Este es un tema más ágil, que se puede demorar menos tiempo, y estamos aguardando o esperando que se entreguen las ternas por parte de las instituciones respectivas para activar los procesos. Ahora que ya el Consejo cuenta con algunos de ellos en el tema financiero, podemos avanzar en todo este proceso, porque la reglamentación ya la hemos tenido a punto. Se incorporó la Federación de Abogados, los colegios de abogados de varias provincias en fortalecer la reglamentación de la Fiscalía General del Estado, y con ya los recursos a punto, nosotros estamos en la capacidad de anunciar que en este mes de julio vamos a aperturar las postulaciones para el concurso de la Comisión Ciudadana de Fiscal. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el oleoducto de crudos pesados anunció la suspensión temporal de la operación de bombeo de crudo en el sector de Río Quijos, provincia de Napo, tras detectar el avance de un proceso de erosión regresiva.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto en este momento con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Los efectos tras la suspensión temporal del bombeo de crudo. Hay una crisis en el sector petrolero y eso es evidente. ¿Cómo afrontarle? Es la pregunta. Ingeniero Rosero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, un saludo, Fausto, a su distinguida audiencia por su intermedio también. Hay quienes advierten, ingeniero Rosero, de que estamos prácticamente frente a un apagón petrolero. ¿Es esto así? Bueno, es un tema bastante complejo. La respuesta solamente la tiene Petroecuador. Hay un problema estructural, ¿no? Hay un problema estructural. En resumen, tenemos los dos oleoductos OCP y SOTE paralizados y tenemos la refinería de Esmeraldas paralizada. Entonces no puede haber un escenario peor. Se está mencionando que esta paralización del OCP, que se reactivó y horas después volvió a paralizarse, no tardaría mucho, pero lo han hecho en anticipación a un problema que ya lo vislumbran probablemente un deslave por el problema de la erosión regresiva de la cuenca del Coca-Cola Sinclair, ¿no? Pero el SOTE no tiene fecha. El arreglo del SOTE no tiene fecha. Obviamente, bueno, hay los expertos en temas petroleros, ¿no? que conocen toda la problemática de la cuenca específicamente. Ya han dicho, hay un estudio, ¿no? De una variante definitiva. Y entonces lo que no se entiende es por qué, si ya en febrero del 2020, cuando desapareció la cascada de San Rafael y se aceleró el proceso de erosión regresiva, ya se podía anticipar qué es lo que se venía, porque fue muy agresivo, muy fuerte. Entonces, se habla de que más o menos, el costo de esta reubicación definitiva estaría en el orden de 250 millones, pero los parches hasta el momento ya han costado más de 50 millones de dólares. ¿Cuál es el problema inminente? Es que el incumplimiento de los contratos petroleros, por un lado, puede generar castigos, ¿no? Se daña la imagen, ¿no? del Ecuador como país exportador y realmente no se sabe si esto va a volver a repetirse. Entonces hay dos temas muy importantes. Uno, la reubicación definitiva, ¿no? del OCP, una variante definitiva, y obviamente la inversión en temas de almacenamiento en el TEPRE, que es el sitio donde llega el petróleo para su exportación. No hay suficiente capacidad de almacenamiento. Y no solamente para el petróleo, sino también no hay suficiente capacidad de almacenamiento en la refinería para los derivados de petróleo, ¿no? Para el combustible. Ahora, suspendida la operación, la operación temporalmente en el OCP. Ya sabemos lo que ocurre con el SOTE, la producción se ha venido abajo. Estamos, si no me equivoco, entre ayer y hoy la producción ha bajado a más o menos 80,000 barriles, lo cual ya es preocupante, es alarmante, es algo que genera alerta, más allá de incluso del incumplimiento de los compromisos de venta de crudo. Hay un problema que no puede ser resuelto en el corto plazo y para eso se requieren soluciones y lamentablemente, como usted ha mencionado, arrastramos también la negligencia de autoridades desde hace varios años porque la necesidad de la variante se había planteado hace muchos años y esto no ha ocurrido. ¿Hay alguna solución en el corto plazo? Bueno, solución de corto plazo es lo que está haciendo Petroecuador, ¿no? Pero son parches. Son parches, así para es. Poder seguir produciendo. En realidad estamos ahora en 89,000 barriles diarios, ¿no? Antes de que haya la primera paralización estábamos en 369,000 barriles diarios de producción, ¿no? En lo que es Petroecuador. Entonces esperemos que este parche que se va a hacer nuevamente al OCP no demore muchos días para en algo reactivar, pero no existe una solución de corto plazo. La única solución es una variante definitiva, por un lado, y por otro lado el incrementar la capacidad de almacenamiento en Esmeraldas, ¿no? Para el crudo. Ahora, eso es un problema. El otro problema, sumamente grave, también es la paralización de la refinería.
que supuestamente debía comenzar a trabajar el 2 de julio, pero eso no ocurrió. Pero eso era evidente que no iba a ocurrir, porque estamos lamentablemente, y creo que en varios sectores, y lamentablemente en el sector estratégico, mal acostumbrándonos a ofertas que son imposibles de cumplir. Cuando se vio el incendio, cuando se vieron los efectos del incendio en la refinería de Esmeraldas, muchos de los técnicos, expertos, ya advertían, es imposible que eso se pueda resolver en un mes. Aún así, salió un comunicado que el 2 de julio reactivaban las operaciones y esto no ha ocurrido, difícilmente ocurre en las próximas semanas. ¿Cómo entender estas acciones por parte de autoridades, de quienes se supone que conocen cómo operan estos sistemas y hacen anuncios que evidentemente no se cumplen? Bueno, realmente hubo un nuevo comunicado que dice que empezaría ahora a mediados de agosto a funcionar, pero recordemos que esto se viene arrastrando desde años anteriores. Y ya hubo el problema en septiembre del 2024 cuando se anunció una paralización programada de 65 días para mantenimiento. Pero pocas semanas después hubo incluso desabastecimiento de combustible, particularmente en el Austro primero y luego en otras terminales. Y recién en febrero del 2025 no se sinceraron y dijeron que no, que la paralización no fue de 65 días, sino prácticamente de 5 meses. Entonces falta transparencia en los anuncios, en lo que está sucediendo dentro de Petroecuador. Y ahí hay un problema muy grave, porque no se trata simplemente de poner un nuevo gerente, el cual rota en promedio cada 3 meses o 4 meses, sino un equipo de trabajo, un gerente que venga con su equipo, pero una persona con experiencia en el manejo de refinerías. Probablemente ese perfil no hay en el país, ¿no? Sino encargar a un headhunter de talla mundial para que busquen el perfil adecuado. Pero realmente esto, mientras se toma una decisión, la única, desde nuestra perspectiva, solución es que participe el capital privado. Para esto todos sabemos que hay un candado constitucional que prohíbe que el sector privado maneje los sectores estratégicos, ¿no? Pero esto no impide, mientras se solucione ese candado constitucional, que se le puede hacer vía una reforma o una consulta, reforma constitucional, pues eso no impide que se haga una alianza público-privada, en la que el Petroecuador participe con el 51% y venga un inversor grande, como están viniendo ahora al Ecuador, está viniendo Aramco, por ejemplo, a través de la compra de Primax en toda la región, o Shell o cualquier otro, y se haga una verdadera inversión en infraestructura con tecnología de punta y con personal de primer nivel, que ayudaría realmente a transformar todo lo que sabemos, toda lamentablemente la corrupción que hay dentro de Petroecuador, que se han gastado miles de millones en repotenciaciones que no han durado 2 o 3 años, y por eso estamos como estamos. Hay una falta de inversión en el sector petrolero, en todo el sector petrolero, y tampoco hay la suficiente seguridad jurídica. Por eso es la situación que estamos viviendo. Entonces la única salida es que se abra la posibilidad de la intervención del capital privado, y realmente tendríamos una posibilidad de salida. Y quizá esta puede ser una salida interesante en este contexto, tomando en cuenta que ya el año pasado tuvimos varios gerentes de Petroecuador, cada cual salía mostrando los problemas que tiene la empresa. De hecho, se trata de una empresa que no tiene tampoco los balances auditados al día, y eso llamó la atención inclusive en algunas de las autoridades anteriores. Sin una dirección clara, sin un norte, una empresa estratégica del Estado, de la que deberíamos estar subsistiendo por la generación de recursos, nos está generando más dolores de cabeza que recursos. ¿Hablamos entonces de una reingeniería total de la empresa como tal, de todo el sector? Definitivamente, porque es tecnología de hace 50 años, no ha habido un manejo adecuado y transparente de las repotenciaciones, y eso solamente puede hacerlo un experto, una empresa grande que maneje varias refinerías, que tengan la tecnología de punta y que puedan transformar tanto la parte administrativa, eliminando todo lo que sabemos nosotros, los problemas de corrupción que hay, así como la parte operativa, que es en donde se repiten todo el tiempo estas problemáticas. Hasta ahora no se sabe cuál fue la causa
¿no? del incendio. No se sabe si fue negligencia, sabotaje, no se determina, ¿no? Y esto ha sido repetitivo, siguen las paralizaciones y obviamente el país sigue hacia atrás en este aspecto tan importante, siendo un país petrolero, ¿no? La producción de derivados de petróleo, y eso es otro de los conflictos que enfrenta la empresa. Ahora mucho más cuando frente al estiaje que se ha anunciado desde septiembre se va a requerir gran cantidad de diésel, principalmente para poder operar las termoeléctricas. Se ha dicho desde el SENACE que se pongan a trabajar todas las termoeléctricas y que se deje operativas y listas. Esto muy seguramente no va a ser del todo posible con la falta del combustible. Realmente hay mucha presión. Recordemos que en el caso del diésel, el 73% es importado, ¿no? Y si no se hace la logística adecuada de importación y almacenamiento, pues va a ocurrir lo que ya sucedió el año anterior. Nuevamente también se visualiza una falta de capacidad de almacenamiento de derivados en la refinería de Esmeraldas, ¿no? Es falta de inversión en varios sectores de todo el esquema petrolero, ¿no? Entonces sí hay un fantasma ahí, esperemos que no se dé. En el caso de las gasolinas, el 64% es importado. Y la refinería de Esmeraldas, pues, es obviamente la más grande. Tenemos dos más, Shushufindi y La Libertad, pero que sumadas no hacen un poco más de la mitad de lo que produce la refinería de Esmeraldas. De ahí la importancia y la gravedad del asunto, ¿no? Para que entre en operaciones lo antes posible. Ustedes, y con esto cierro, ingeniero Rosero, ustedes a través de la Cámara han hecho algún tipo de propuestas, se han juntado quizá con otros actores del sector energético para plantear soluciones. Bueno, nosotros hemos pedido repetidamente que se nos atienda para hacer nuestras propuestas propias del sector y de la problemática que estamos viviendo, como hemos mencionado varias veces en este espacio. 22 años con el margen congelado, y ya no se puede más, ¿no? 600 estaciones trabajando al punto de equilibrio y hacia abajo. Y también para plantear nuestras propuestas, hemos solicitado hace pocas semanas una audiencia con la ministra Inés Manzano, hasta ahora no tenemos respuesta, y también con la ministra Saría Moya de Finanzas, para ver si se va a cumplir el ofrecimiento que se nos hizo en octubre del año anterior por parte del entonces ministro de Finanzas y el ministro de Gobierno, ¿no? Juan Carlos Vega Malo y Arturo Félix Wong, en el que se iba a hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar la crisis, que en nuestro caso pues ya hay un estudio técnico por parte mundial en el que se hace ya y se propone un ajuste mínimo de 6 centavos por galón para evitar que se dé una quiebra masiva de estaciones de servicio. Y nosotros no entendemos por qué no se nos escucha. Por poner un ejemplo muy rápido, Fausto, cuando se subió centavos del año anterior a las gasolinas de 85 octanos, y es algo que le salió muy bien al presidente, no fue aceptado por la ciudadanía, no hubo reacción social, ¿por qué no se nos dio un centavo? Y luego en septiembre se bajan 18 centavos de golpe, ¿no? Al precio de las gasolinas de 85 octanos. ¿Qué les costaba darnos un centavo de esos 18? Y así un centavo por mes ya estaría solucionado una gran parte de nuestra problemática, pero ha habido falta de voluntad política. Entonces ahora estamos esperando una respuesta para que se nos atienda, ¿no? Al nivel de las primeras autoridades de las dos carteras, exponerles nuestras propuestas, nuestros problemas, porque no solamente estamos pidiendo que se nos dé algo, sino estamos planteando propuestas que pueden ser beneficiarios el Estado, el consumidor y obviamente los distribuidores. ¿A qué me refiero? En el Ecuador todavía se comercializa gasolina de 85 octanos. Creo que somos 2 países en toda América que se comercializa esa gasolina de tan poco octanaje. Tomando en cuenta que vamos 6 meses con un costo casi cero de subsidio a gasolina extra, por ejemplo, es el momento preciso para liberalizar los precios de las gasolinas. Y así vendrán actores, ¿no? Vendrán terceros internacionales con un combustible de mejor calidad, por ejemplo, de 87 octanos, que ya se lanzarán a importar con más confianza, pues ya no habría el fantasma del subsidio o pues también de una inseguridad jurídica. Entonces eso es beneficioso para el consumidor, ya que las actuales tecnologías, y no solamente para los vehículos de más alta gama, ya requieren gasolina de más octanaje. Entonces el consumidor puede elegir la estación de servicio con el mejor precio, la mejor calidad
y el mejor servicio, y así funciona en el resto del mundo. ¿Cómo funciona también la gasolina super en el Ecuador, ¿no? La situación es sin duda preocupante. Ingeniero Rosero, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente, un saludo a su distinguida audiencia. Gracias, el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, hablando sobre los efectos tras la suspensión temporal de bombeo de crudo. Es innegable la crisis del sector petrolero. Algunas salidas que podrían plantearse, aunque de momento no se las conoce. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Gruta Puembo es la mejor oportunidad para tu negocio. Áreas verdes, plaza gastronómica, locales comerciales y oficinas en el sector de mayor proyección inmobiliaria. Adquiere tu oficina o local comercial en La Gruta. Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o también puedes comunicarte al 098-571-4837. Los expertos en construcción y reparación aprendieron de sus padres y saben que lo mejor en ferretería, hogar y construcción lo encuentran en Kiwi. Por eso Kiwi es la mejor opción para tus ideas y proyectos. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Alcanza tus metas financieras y haz que suceda con Fiducia. Abre un fondo de inversión de forma fácil, rápida y segura y haz crecer tu dinero con la administradora número 1 del Ecuador. Invertir en Fiducia es invertir en tu futuro. Abre tu fondo hoy mismo. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Desarrolla pensamiento estratégico y toma decisiones difíciles junto al mejor networking empresarial. Fórmate con un claustro de alto nivel, comprometido con tu desarrollo directivo. Maestrías IDE Business School, educación directiva de alto nivel. Las oportunidades no esperan. Decide hoy y transforma tu futuro. Inicio de ciclo, agosto. Make it Make it better, make it black. Regresó la promo que todos esperaban. Make it tasty, make it black. Y no te la puedes perder. Make it. Vuelve el exclusivo set de ollas Bugatti Black 2.0. Compra $2 en productos de las marcas participantes. Reúne tus stickers, llena tus cartillas y llévatelas todas. La calidad no cuesta más. Supermaxi, el placer de comprar. Hola, mi amor, quiero que vengas a ver esto. Me encanta, va a quedar precioso el cuarto del bebé. Ya podemos empezar a pintar, ponerle una lámpara, las repisas nuevas. ¡Vamos a Kiwi! Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición, de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y pese a que el sector minero expresa su preocupación por el incremento de los costos operativos debido a la tasa de fiscalización minera, desde el gobierno aseguran que varias empresas siguen interesadas en invertir en el país con esta tarifa vigente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con Stevie Gamboa, abogado y experto en regulación y control minero, para hablar sobre la tasa de fiscalización minera. No han dado hasta el momento resultado los diálogos, los intentos de acercamiento del sector minero con el gobierno. No obstante, se ha insistido y a la par también se han presentado de lo que se conoce acciones en la Corte Constitucional, y esto a la espera pues de una resolución. Doctor Gamboa, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, un gusto saludarte, buenas noches, un saludo a todos quienes nos escuchan y también a quienes nos ven acá en FM Mundo. Hay en efecto, doctor Gamboa, el incremento de los costos operativos al punto de que esto comprometa las operaciones del sector minero. Sí, lamentablemente, y esto lo hemos venido exponiendo en diferentes espacios, la Agencia de Regulación y Control ha hecho un ejercicio notoriamente fallido, en el que ha propuesto como cálculo para una tasa que debe aplicar a todos los concesionarios mineros un impacto realmente alto. Estamos hablando de una intención de recaudar más de $200 millones al año. Y Fausto, para que lo tengan en idea y la ciudadanía también lo tenga en proporción, ese valor sería 2 veces más que todo lo que ocupan en presupuesto hoy todas las otras agencias de control, la de alimentos, la de agua, la de electricidad, la de hidrocarburos. Por eso hemos explicado varias veces a la agencia que no se trata de que el sector minero o quienes estamos vinculados a él estemos opuestos a que hagan la labor de control que deben hacer. Por el contrario. Y parece que ahí le escuchamos, parece que se nos cortó un segundo el audio. Le escuchamos. Perdón, decía que tenemos todo el interés en que se cumpla con esta labor de control que tiene que hacer la agencia. Lo lamentable es que la agencia haya impuesto una tasa no consensuada, no compartida, además desequilibrada y desproporcionada, que lo único efecto que va a tener real es disuadir la inversión minera formal, disuadir a aquellas empresas que hoy tienen concesiones en etapa de exploración, que no están generando réditos, que están invirtiendo a riesgo en un país que ya es caro para la inversión minera. Y lo que va a pasar es que, claro, el gran ganador de este ejercicio sean aquellos mineros ilegales que no pagan tasas, que no pagan impuestos y para quienes la regulación no tiene ningún efecto. Y en una de las entrevistas que había escuchado, por ejemplo, a la primera persona que puso una demanda de inconstitucionalidad sobre la vigencia de esta tasa minera, me refiero a Carlos de Miguel III, que es de la empresa Hanrain. Él mencionaba también el hecho de involucrar a esta tasa en la fase de exploración, que eso en lugar de atraer la inversión, de captar posibles inversionistas para el sector minero, lo que hace es ahuyentar, tomando en cuenta incluso las condiciones de por sí ya complicadas para el sector minero en nuestro país. Completamente cierto. Mira, uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador para poder desarrollar la industria minera, y hay que compararse con los vecinos, ¿no? Colombia tiene una industria minera de carbón de hace 50, 60 años, Perú tiene una industria de cobre ya madura de hace más de 10 años, Chile ni hablar, 60 años exportando cobre. El caso de Ecuador es un país nuevo en esto. No hay que confundirse que porque tengamos 2 minas de gran escala que están exportando con gran impacto en la economía y de manera favorable, ya somos un país minero. No somos un país minero. Y para hacerlo necesitamos tener más proyectos en exploración que lleguen a una etapa de maduración. Pero eso significa grandes áreas que se van reduciendo conforme los resultados. Y la exploración es de 100% riesgo. La exploración no tiene rentabilidad. La hacen las empresas usando el mecanismo que la ley les permite, que es explorar hasta 12 años. Pero si cambiamos las condiciones del partido a la mitad del juego, lo que estamos haciendo es que esas empresas, primero, no puedan seguir invirtiendo, porque el equivalente del pago de la tasa supera incluso lo que tienen que gastar o lo que han presupuestado gastar en exploración por cada año. Es más caro en algunos casos, hay ejemplos exagerados, donde la aplicación de la tasa para una empresa canadiense es más caro que lo que la empresa vale como tal. Eso es gravísimo,
Por supuesto que va a disuadir la inversión en exploración, pero también demuestra de parte de las autoridades y particularmente de parte de la agencia de control poco entendimiento de la forma en que el sector minero opera. Hemos dicho también en otros espacios que si lo que queremos es combatir la minería ilegal, la factura no la tiene que pagar el minero ilegal, que ya paga más de 1.000 millones anuales en impuestos. La debe pagar el mismo minero ilegal, es a él a quien tienen que enfrentar. Y gran parte de ese problema no está en el territorio, porque a veces creemos que el combate a la minería ilegal es en el territorio. Y yo siempre les digo que el combate empieza en el escritorio. Empieza donde la misma agencia tiene control y las exportaciones sin control salen de manera recurrente de diferentes exportadores fantasmas que ya han sido identificados en distintos espacios, no solamente periodísticos, también por la UAFE, también por la Contraloría General, por la Fiscalía General del Estado, donde esa exportación es la que alimenta, la que nutre a los mineros ilegales dentro del territorio. Si la agencia quiere hacer su trabajo, necesita empezar por el escritorio. Ahora, hablamos de más de 200 millones de dólares que se espera recaudar por producto del cobro de esta tasa minera. Y esto, un poco con lo que ya mencionaba el doctor Gamboa, es esta tarifa de supervisión y control. Es lo que se paga o lo que se pagaría al gobierno para financiar labores de vigilancia, fiscalización, control ambiental en todo el sector, entre otras actividades. Labores de vigilancia que además son parte de las competencias de las fuerzas del orden. Sí, pero mira, un tema interesante tú mencionas. Por ejemplo, dicen que es para ayudar al control ambiental. Las empresas pagamos tasas anualmente y somos auditadas en los permisos ambientales al Ministerio de Ambiente. Sería un doble cargo. Sí, claro, que se pagan aparte al Ministerio de Ambiente. También dice la agencia que esto es para financiar sus actividades. Bueno, ya existe una tabla con una tasa individualizada que nos cobra la Agencia de Regulación y Control por cada actividad que hace. Para decirte lo más exagerado, nos cobra por presentar un amparo administrativo, que básicamente es una denuncia contra minería ilegal. Te cobran por registros, te cobran por permisos, te cobran incluso con un mecanismo hasta cuántos kilómetros va a recorrer la camioneta para hacer una inspección. Todo eso ya lo cobran, güey. Y de nuevo, el mundo, el sector minero no ha crecido proporcionalmente a lo que ellos pretenden recaudar. El presupuesto aprobado para este año de la Agencia de Regulación y Control es de 7 millones. Finanzas les dijo que les daba 5,5 y les dijo que un poco más de 1 millón tienen que conseguir en autofinanciamiento. Ese millón que le falta, o esos 7 millones que requieren, lo han convertido en una tasa que aspira a recaudar 220 millones de dólares. Y cuando les hemos pedido a la agencia que nos expliquen qué pretende gastar ese dinero, ha sacado unos informes que normalmente no los entrega formalmente, donde te dice que van a comprar 300 camionetas. Escuché que hablaba el director de la agencia, camionetas blindadas, 300 camionetas blindadas. Eso no tiene pero ni las fuerzas del orden. Entonces, un poco lo que tenemos que entender no es que el sector minero se niega a pagar tasas. El sector minero ya paga patentes, ya paga impuestos a la renta, ya paga un montón de costos. El sector minero es el sector más gravado de todas las actividades comerciales del Ecuador. Pero a pesar de eso, hay apertura para financiar que la agencia pueda hacer su control, porque su control beneficia a la actividad minera. Lo que no puede pasar es que una tasa desproporcionada, sin consenso y que equivale a mucho más de lo que el sector minero paga, mucho más de lo que equivale al control de las otras agencias, mucho más de lo que equivale el presupuesto a gran parte de las entidades del Estado para financiar una agencia que es deficiente, y no es deficiente por falta de plata, que es deficiente por falta de gestión, porque insisto, el primer problema de la minería ilegal no son las invasiones en el territorio. El primer problema de la minería ilegal es que esa producción ilegal sale por frontera ecuatoriana con sellos de la Agencia de Regulación y Control, con una plata debidamente lavada, que al final del día termina alimentando a los grupos violentos, que terminan alimentando a los grupos narcodelictivos. Al pretender que estos recursos vayan a la seguridad, vayan a este control de la minería ilegal, tal como se ha dicho, que son recursos importantes, más de 200 millones de dólares, ¿no estamos frente a una agencia, frente a un Estado que se declara o se confiesa impotente del combate a la minería ilegal? Pero es que la minería ilegal, primero, es un fenómeno presente en todos los países que tienen minería. No existe un país exento de la minería ilegal. La extracción ilícita es un fenómeno que golpea a Perú, que golpea a Bolivia, que golpea a Colombia, que golpea a Venezuela. Es un fenómeno regional, es un fenómeno que no es extraño a los países mineros. La segunda es que la agencia, fallida o no fallida, como les decía, su falla empieza en el control que sí pueden hacer, en lo que hoy podrían estar haciendo. Y se lo hemos dicho a la agencia y esto es motivo de discordia con ellos. Les decimos permanentemente, el control empieza en los permisos de los legales, ¿sí? Fiscalice, audite, controle. Le falta personal, contrate personal. Le falta dinero para hacerlo, está bien, pero no diga que va a utilizar
20 veces el presupuesto que tiene para contratar, como un informe que alguna vez socializaron donde decían que iban a contratar 300 nuevos funcionarios, que los funcionarios iban a ganar en promedio $7,000, más que lo que gana el señor presidente. Entonces la agencia tiene que tener una lógica y todo tiene una dinámica de lógica. Desafortunadamente la agencia hoy, ante este interés de la comunidad, ante este interés de la opinión pública y por supuesto ante este interés de las empresas, se ve incapaz de explicar cómo calculó y en qué va a gastar esta tasa multimillonaria que aspira a recaudar y que, insisto, lo que va a lograr es disuadir la inversión formal y lo que va a promover es la ocupación ilegal en las áreas que hoy estaban custodiadas por legítimos concesionarios. Y a propósito de este control que debería hacerse desde el escritorio como uno de los primeros pasos, hay empresas que han presentado, por ejemplo, certificados de exportación falsos, hay empresas cuyas exportaciones no se compadecen o no cuadran con los reportes oficiales, y eso es parte de lo que se ha denunciado. De hecho, es uno de los trabajos que hizo un grupo de periodistas en este reportaje que se llamó Dorada Opacidad, una revelación que fue o debió resultar más escandalosa de lo que parece le ha escandalizado a las autoridades. Aparte de esa falta de control, ¿qué es lo que se debería hacer para frenar un poco, mermar un poco algo que está evidente, que está a las luces y que no hay acción? Mira, como te decía, a diferencia, y lo hemos explicado en otros espacios, a diferencia de cómo se combaten otros flagelos, como por ejemplo el narcotráfico. Narcotráfico, para ser exportado, la producción de droga para ser exportada se esconde, se contamina contenedores, se lo hace de manera secreta, se utiliza submarinos, toda una operación. ¿Para qué? Para que no pase por los filtros del Estado. El oro obtenido en minería ilegal no solo pasa por el Estado se lo entrega a la aduana, se lo entrega a la agencia de regulación y le pide permisos para exportar. Entonces el control empieza por ahí. Hemos demostrado que hay movimientos irregulares de compañías y en algunos casos de sociedades civiles que ni siquiera pudieran ser concesionarios, que están exportando no cientos de miles, millones de dólares de Ecuador, desde Ecuador hacia otros países, y ese dinero ingresa por el sistema financiero. Entonces el control, y estamos nosotros seguros que el gobierno lo va a hacer, es un control integral que involucra al sistema financiero, que es quien recibe el dinero y quien lo facilita para los pagos, la agencia, que tiene que sincerar sus datos y verificar realmente lo que se está exportando, y otras entidades como la UAF, que entendemos ya está levantando alertas por movimientos inusuales. Pero todo esto debe llegar a un solo sitio. Debe llegar a la Fiscalía General del Estado, donde la misma agencia de control ya debería haber denunciado a todos los exportadores irregulares que fueron identificados por Dorada Opacidad, pero no hay denuncias al respecto, no hay funcionarios involucrados, ni siquiera los representantes legales de esas compañías fantasmas tienen denuncias. Entonces, si esa labor no se hace, poco importa la labor de territorio y poco importa esta creatividad que ha mencionado la agencia de control en comprar camionetas que parecen, naves espaciales o que aspiran a recaudar cifras multimillonarias, si lo mínimo que deben hacer no lo pueden hacer bien. ¿Cuántas demandas de inconstitucionalidad están presentadas ante la Corte y qué esperan respecto a la resolución? Conocemos a la fecha que se han presentado 3 demandas de 3 compañías distintas. Hemos conversado con los gremios y entendemos que las cámaras de minería también se van a incorporar con demandas propias. Al final del día, algo que va a pasar es que los argumentos en cada demanda van a ser muy similares. Los argumentos van a que esto no es una tasa, porque la tasa proviene de un servicio que no se está pidiendo, sino que esto es realmente un impuesto y no una tasa. Primera consideración. La segunda es que para ser impuesto debió cumplir un procedimiento que la tasa no ha cumplido. La tercera es el impacto que esto tendría en las compañías, un impacto no solo disuasivo, sino un impacto casi expropiatorio en relación a los concesionarios mineros. Y entonces lo que nos queda ahora es esperar que la Corte Constitucional, que no siempre ha sido amiga del tema extractivo, haga 2 cosas. Primero, priorice esto, porque es un impacto muy grande. Estamos hablando de $200 millones que se pretenden recaudar y que tendría un impacto probablemente fatal para el sector minero. Y segundo, a más de priorizarlo, que otorguen la medida cautelar que se ha solicitado, que va dirigida a que suspenda los efectos de la tasa hasta que la misma entidad de control, porque esto lo hemos explicado, esto no es un problema de gobierno, no es un problema de ministerio, es la entidad de control, la agencia, la que debe o explicar cómo calculó algo que nadie ha podido entender, o segundo, dar un paso atrás, porque eso también es legítimo. Ellos también pueden dar un paso atrás, darse cuenta del error que han cometido, implementar un mecanismo de mesas de trabajo para un valor razonable en la tasa. El sector minero quiere pagar tasa, el sector minero necesita que el Estado funcione, que esté presente, que controle, pero no lo puede hacer de esta manera.
Doctor Gamboa, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Importante también la posición que han tomado, más que como gremio, como tal, incluso de forma individual, algunas de las empresas del sector minero, con argumentos que deberán ser analizados por la Corte Constitucional. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas noches a todos. El doctor Stevie Gamboa, abogado y experto en regulación y control minero, hablando sobre la polémica tasa de fiscalización minera. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. El verano inicia en Equavagen. Es momento de cuidar tu Volkswagen con nuestros chequeos preventivos y prepararte para rodar seguro esta temporada. Además, no te pierdas la oportunidad de renovar tu Volkswagen Polo, Saveiro y T-Cross con beneficios únicos. Desde 10% de entrada, 2 meses de gracia, financiamiento hasta 72 meses. Recibimos tu auto usado como parte de pago, solo en La Granados. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a La Granados, ven a Equavagen. Aplican restricciones. Desarrolla pensamiento estratégico y toma decisiones difíciles junto al mejor networking empresarial. Fórmate con un claustro de alto nivel, comprometido con tu desarrollo directivo. Maestrías IDE Business School, educación directiva de alto nivel. Las oportunidades no esperan. Decide hoy y transforma tu futuro. Inicio de ciclo, agosto. Make it Make it better, make it black. Regresó la promo que todos esperaban. Make it tasty, make it black. Y no te la puedes perder. Make it. Vuelve el exclusivo set de ollas Bugatti Black 2.0. Compra $2 en productos de las marcas participantes. Reúne tus stickers, llena tus cartillas y llévatelas todas. La calidad no cuesta más. Supermaxi, el placer de comprar. En Alianza del Valle celebramos 55 años de éxito y crecimiento. Una historia construida con esfuerzo, compromiso y sobre todo la confianza de más de 200,000 socios y clientes que creen en nosotros. Gracias a ustedes, somos la 4ª cooperativa más grande del país, con calificación AA+, que respalda nuestra solidez y seguridad. Cada paso que damos, lo damos contigo, porque tu crecimiento es también el nuestro. Gracias por ser parte de esta gran familia. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Un día después del mega operativo en el municipio de Durán, el ministro del Interior, John Reinberg, adelantó que pedirá a la Contraloría el inicio de investigaciones y análisis pertinentes en las agencias de tránsito de distintas ciudades del país. Esto debido a que, según Reinberg, se identificaron una serie de irregularidades en esta dependencia judicial del cantón y se estima que un panorama similar ocurra en otras ciudades. Encontramos algo muy diferente a lo que nos esperábamos. Un parque automotor por parte de la agencia de tránsito inservible. Más del 50% de los vehículos y de las motos que tiene la agencia de tránsito no está en el lugar
o no funcionan. El resto de vehículos van a ser pasados obviamente a la labor que realiza la Policía Nacional, y el día de ayer y el día de hoy se ha dispuesto el incremento de medidas logísticas para que la policía pueda actuar en todo el cantón de Durán. Lo que no va a haber es atención, no va a haber matriculación, ninguno de los servicios que se han venido dando hasta que podamos hacer la depuración necesaria en la interna para poder ofrecer los servicios de forma correcta, adecuada y honesta que los ecuatorianos y sobre todo como los resultados que deriven de los operativos. Nosotros no vamos a permitir que nada quede en la impunidad. Tenemos memoria, sabemos lo que han pasado, sabemos el daño que le han hecho al país y sabemos el daño, en este caso, que le han hecho al cantón, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo dije ayer en una publicación que hice, vamos a dar los nombres de todos los involucrados en el mal manejo de la agencia de tránsito, en el mal manejo del cuerpo de bomberos y en todos los resultados que tengan las investigaciones, porque los ecuatorianos tienen el derecho a conocer, así como conocerán los resultados judiciales de todas estas investigaciones. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el ministro del Interior, John Reinberg, se reunieron con el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante el encuentro, las autoridades abordaron temas como el fortalecimiento de control fronterizo, el intercambio de información estratégica y la implementación de tecnologías avanzadas para patrullaje y vigilancia territorial. Además, se discutió la capacitación y el apoyo técnico en materia de seguridad y defensa para ambos países. Un militar de la Armada fue detenido tras haber intentado ingresar 16 chips de celular con saldo a la cárcel regional de Guayaquil. El uniformado fue descubierto en hecho flagrante y será removido de su puesto de trabajo. La institución también inició las investigaciones del caso, al mismo tiempo que se activó un proceso de sanción en su contra. La Armada ratificó que brindará las facilidades necesarias para que se haga la indagación en su caso. El país enfrenta un déficit de 753 jueces. De estos, 11 son de la Corte Nacional, 57 de cortes provinciales, 46 de tribunales distritales, 53 de tribunales penales, 470 de unidades judiciales y 116 en materia constitucional. Los espacios restantes representan un impacto de $50.4 millones al presupuesto anual del Consejo de la Judicatura. Paulo Caña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, insistió en que la crisis del sistema judicial es cada vez más deplorable y lamentó que pese a este escenario no exista una atención prioritaria. Y es importante que la falta de funcionarios judiciales y en este caso de jueces hace que la justicia cada vez sea más lenta, sea más larga y que la gente más bien pierda la credibilidad y la confianza de ir al sistema judicial, tomando en cuenta lo largo que puede tornarse un proceso, Hernández. Lamentablemente no se está dando prioridad a esto y hace que los procesos se tiendan a retardar. Entonces el problema va más allá, puesto que cuando no se tiene confianza o credibilidad en el sistema judicial, se puede tomar la justicia por propias manos y eso sería un efecto dominó que nos afectaría totalmente, no solo a los abogados, sino a la sociedad ecuatoriana en general. Ocaña también pidió al Consejo de la Judicatura recibir las observaciones y sugerencias de la academia y gremios profesionales en torno a las propuestas reforma a la función judicial anunciadas por el presidente Godoy. De una u otra manera también el Consejo de la Judicatura no ha permitido, nos ha dejado a realizar las sugerencias que nosotros como gremios de abogados y que estamos en el día a día en el libre ejercicio profesional podemos aportar con ideas. Esto implicaría que se puedan solucionar y se puedan dar directrices dentro de los diferentes concursos para que finalmente lleguen a su etapa final y se pueda designar. Es importante que estas evaluaciones que se indica que quieren hacer a través del Consejo de la Judicatura tenga veedurías u observadores, y para ello pueden funcionar los gremios profesionales donde nosotros podamos seguir el paso a paso de cómo se van haciendo las evaluaciones y que con ello no caigamos en errores en el que saquemos a buenos funcionarios, dejemos los malos funcionarios y peor aún que pongamos a nuevos funcionarios
a dedo sin que exista un concurso real. De los 110 exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado a declaraciones patrimoniales a fiscales, jueces y funcionarios judiciales, más del 50% derivaron en informes de responsabilidad penal por diferencias injustificadas en los activos y pasivos de los servidores. La ejecución de dichas pruebas se contabiliza desde el 29 de noviembre del 2023, mientras que existen 60 acciones en curso. En el Consejo de la Judicatura se realizaron 108 auditorías, de las cuales se desprendieron 57 informes con indicios de responsabilidad penal, mientras que en la Fiscalía se aprobaron 2 informes de ese tipo. En su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, el Contralor Mauricio Torres se refirió a los exámenes especiales iniciados en su gestión, que arrancó hace 2 años. Hemos hecho algunos exámenes desde el 28 de noviembre, que estoy en funciones, al sistema judicial en la parte administrativa financiera. En algunos casos se han encontrado recomendaciones, se han tenido que emitir recomendaciones para mejorar los procesos. En otros casos han habido algunas responsabilidades. Tenemos también casos, como habíamos mencionado, de acuerdo al examen, a los exámenes que usted me pregunta, son 110 que ya se han dado, 110 IRPs, y mejor dicho, 110 exámenes a las declaraciones juramentadas, y de las cuales 52 tienen IRP. De estas, nosotros aproximadamente seguimos con cerca de 56 exámenes que están pendientes de ejecutarse. Más noticias. El municipio de Quito apelará a la decisión judicial que echó abajo el proceso de reversión del Estadio Olímpico Atahualpa. Así lo anunció el alcalde Pavel Muñoz. Durante una rueda de prensa, el alcalde cuestionó nuevamente la disposición que obliga al Cabildo a ofrecer disculpas públicas e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en torno al proceso de restauración del escenario deportivo, nuevamente a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha. A nosotros no nos interesa para nada ponerle en un vía crucis ninguna dilatación a las acciones que se puedan tomar sobre el Estadio Olímpico Atahualpa. Pero sí es muy importante que ustedes conozcan que estamos obligados a presentar esa apelación y así procederá el procurador del municipio. Nuestro planteamiento ha sido que desde este momento el reloj corre al revés para la Concentración Deportiva de Pichincha. La gran cantidad de quiteños y quiteñas que me han escrito diciendo, alcalde, tiene toda la razón, y apoyamos el hecho de tomarle el tiempo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, a la Concentración Deportiva de Pichincha para ver cuánto se demoran en rehabilitar el Coloso del Batán. El ministro del Deporte, José David Jiménez, reaccionó a las declaraciones del alcalde Pavel Muñoz, a quien acusó por supuestamente desviar la atención de su administración en el lío judicial del Estadio Atahualpa. Deje de politizar y sume esfuerzos para arreglar lo que está dentro de sus competencias, como las veredas que cientos de quiteños transitan diariamente. Esto manifestó en sus redes sociales. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. 8 funcionarios de la Asamblea Nacional fueron desvinculados y 3 renunciaron luego de que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, pidiera la renuncia a 40 empleados con vínculos familiares dentro del órgano legislativo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el doctor César Ulloa, analista político. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias, María del Carmen. Una buena noche. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Doctor Ulloa, analicemos inicialmente pues esta solicitud que hace el presidente de la Asamblea Nacional para pues evitar estos casos de nepotismo que se dan al interior del legislativo, que parece pues, como vemos, que se ha convertido en el negocio familiar de muchos asambleístas y funcionarios dentro de la institución. Bueno, este problema tiene una doble orientación. La primera, que era una consecuencia inevitable, y es que son electos un porcentaje importante de ciudadanos como asambleístas
que están entre los 19 y 24 años. Ese es un problema serio, muy grave, porque todos tenemos la plena conciencia que a esa edad, por más que existan un montón de buenas intenciones, en cambio hay una incapacidad en cuanto al tratamiento de lo que la Constitución establece en los roles, las competencias y las responsabilidades de los asambleístas. Es decir, yo no sé qué capacidad tengan de legislar y fiscalizar a estos muchachos. Digo muchachos porque muchos de ellos ni siquiera están cursando en la universidad o probablemente estén ingresando o teniendo alguna orientación vocacional y hacia dónde va su vida. Y lo segundo que me parece lamentable es que las sanciones vienen a la bancada del oficialismo, lo que quiere decir que en ADN no existe una estructura en donde los filtros de calidad en términos de formación política, en cuanto a un código de ética, en lo que se refiere a la delicadeza o a la sensibilidad, no con el presidente de la Asamblea, sino con el presidente de la República, que es su máximo líder, no existe. Entonces es un problema primero de incapacidad, donde también hay una corresponsabilidad ciudadana de quién elige a estos ciudadanos, y la segunda, indudablemente, hay un severo problema de ética porque se ve al Estado, a las distintas funciones del Estado, como una capacidad de escalonamiento socioeconómico y no como una etapa de servicio público que un ciudadano con credenciales suficientes podría realizar indistintamente en la posición que ocupa. Ahora, doctor Ulloa, yo le preguntaba inicialmente por el tema del nepotismo, que ha dado mucho que hablar, que me gustaría que lo conversemos más adelante. Usted ha iniciado tocando el tema justamente del asambleísta Dominique Serrano, porque esto del nepotismo no solamente se da en los asambleístas de 19 a 24 años, se da en los asambleístas de absolutamente todas las edades y de todos los partidos, además, que forman parte de la asamblea. Sin embargo, contestando y revisando un poco lo que usted ha dicho acerca de Dominique Serrano, que pues de la bancada oficialista, bien lo dice usted, lamentablemente hay que tener profesionalismo dentro de la asamblea, porque para algo han sido electos, sin importar la edad que tengan, porque yo creo que a los 19 años también se tiene algo de criterio, ¿no? Y es importante esto. Hay quienes dicen no hagan bullying al asambleísta, pero no es hacer bullying, es que no está bien. No, es como cuando está uno en el colegio y no le interesa lo que está diciendo el profesor y se pone a dibujar caracteres de cómics para pues no poner ni siquiera la mínima atención, y eso no puede ser lo que estamos esperando los ecuatorianos de un asambleísta. Me parece un falso espíritu de cuerpo, unas declaraciones desatinadas y desacertadas del asambleísta que salió en defensa de su coideario. Me parece completamente desproporcionado y fuera de lugar, porque los ecuatorianos y ecuatorianas queremos es que la política sea decente, que exista un giro ético de la política. Y fíjese usted que lo más tiene que responder a los ecuatorianos, ¿no? Porque para algo recibieron el voto y la confianza de todos. Bueno, y por último, estos muchachos que no saben ni siquiera leer muy bien, porque además han hecho del ChatGPT una estrategia de buscador que le suplanta al Google para tratar de medianamente saber qué es lo que trata el legislativo. Creo que eso nos lleva a una discusión más severa, y es la baja calidad de la política. Yo en algunos espacios había dicho que probablemente esta asamblea supere en baja calidad a la anterior, precisamente porque si bien ha habido una defensa en cuanto a la progresividad de derechos políticos, en cuanto a incluir e incorporar de manera obligatoria en las listas a los jóvenes, vemos que el resultado es completamente fatídico, porque claro, a los 19 años no hay madurez emocional, no hay experiencia profesional, nadie ha terminado su carrera o especialización. Entonces, ¿qué podemos esperar? Primero, ya se demostró, se evidenció que pasan haciendo dibujitos. Luego, para mal de males, incluso contratan a su familia. ¿Qué puede saber la familia de un asambleísta, agnados y cognados metidos como que esto fuese cualquier cosa?
Fíjese qué delicadeza existe en la decisión que toma un asambleísta que puede dar un giro de timonel a la conducción de un país. Entonces, la pregunta es, el asambleísta tiene la capacidad para contratar a 2 asesores, a su vez a 2 asistentes. Y yo le pregunto a la ciudadanía que nos escucha, ¿será ético que le contrate a mi mamá o a mi papá? ¿Será un acto de integridad que lleve a mi familia a trabajar a la asamblea? Gravísimo. Ahora, doctor Ulloa, también hay que tomar en cuenta un poco dónde está la trampa, ¿no? Porque por eso está pidiendo justamente el presidente de la asamblea, Nils Olsen, que se haga esta reforma en el artículo 7 del reglamento interno, ¿no? De talento humano que se da para la institución, porque es decir, muchos no contratan ellos directamente, se da esta, como dije hace un momento, trampa, entre comillas, de yo contrato los tuyos y tú contratas los míos, ¿no? Entonces, ahí no, digamos que no entrarían a cometer ningún acto que estuviera en contra del reglamento. Por eso es que debe haber una reforma. A ver, lo que usted me dice, yo diría que el presidente Olsen está diciendo la culpa es de la vaca, más o menos, como este libro famoso, ¿no? Porque si algo nosotros esperamos de la asamblea es que exista altísimos e inquebrantables códigos de ética. Por favor, puede estar escrito cualquier cosa. Lo que nosotros queremos es gente que tenga integridad, que sea transparente, que actúe en función del servicio público. Puede estar escrito cualquier cosa. Y a mí me llama la atención, por cierto, insisto, que es la bancada oficialista la que habla del nuevo Ecuador, la que incurre en estas cosas. El problema es que cuando uno critica, ya comienzan a pensar que está del otro lado y tampoco es así. Yo creo que el presidente de la asamblea tiene que darle el ejemplo y su bancada debe darle el ejemplo. Pero ¿no considera usted que él está haciendo bien las cosas? Porque ya de alguna manera él se está pronunciando y ha sido muy claro diciendo que todos van a recibir el mismo tratamiento, sean o no de la bancada oficialista. De hecho, ya según conocemos los datos que se han dado, ya han sido 8 personas que han sido desvinculadas y 3 han presentado su renuncia. Es decir, 11 personas a partir del anuncio que hizo el día de ayer han sido o desvinculados o han renunciado a la Asamblea Nacional. De alguna manera se está dando el efecto que estamos esperando todos, es decir, que se depure de alguna manera la institución. A ver, siempre nosotros aplaudimos después de que se produce la corrección del delito, ¿no es cierto? Cuando debería ser al revés, debería haber medidas preventivas y parecemos que lo ordinario lo convertimos en extraordinario, es decir, tomó medidas, sancionó. Eso es lo más normal en cualquier legislatura donde hay un mínimo de integridad y de transparencia. Pero antes no se lo había hecho. Y creo que Olsen lo que debe hacer es de aquí hacia adelante estar más atento, tener una lectura de 360 grados y saber qué coidearios tiene, saber quiénes están en la asamblea. Porque cuando usted asume un cargo, asume una carga. Un cargo es una carga. Y hay que saber si usted está en capacidad de llevar esa carga, de asumir esa carga y de estudiar de cabo a rabo qué es lo que usted se está responsabilizando. Entonces, me parece que Olsen lo que ha hecho es tomar una medida que para el país posiblemente tenga una lectura positiva, pero creo que eso nos deja unas grandes lecciones. La primera es a quienes pusieron en las listas para ser reelectos. En segundo lugar, qué grado de confianza existe en los asambleístas de la propia bancada. Y en tercer lugar, a mí lo que me parece es que evidentemente hay que hacer una depuración, no solo administrativa, normativa, porque vea, el Ecuador es un país que le encanta fabricar leyes y luego se las viola inmediatamente después de estar aprobadas o sancionadas. Entonces, me parece correcto los correctivos, pero creo que esto nos deja una gran lección de la pirotecnia, de la novelería, cuando se legisló y se reformó el Código de la Democracia en el sentido de poner de manera obligatoria un porcentaje para que los jóvenes llenen las listas y luego sucede que las personas que conforman las listas no están en la capacidad para asumir con responsabilidad los cargos de representación política
De acuerdo. Esperamos gente preparada, sin lugar a dudas, que nos represente en la Asamblea. Ahora, doctor Ulloa, ¿cómo ve usted a la Asamblea Nacional, al Legislativo, en su trabajo actual? Hemos visto, pues, que se han alcanzado varios logros legislativos, por llamarlos de alguna manera, porque, pues, no hay una oposición fuerte, digamos, al interior de la institución, y eso, de alguna manera, da más gobernabilidad. Bueno, los logros legislativos se explican por una mayoría que le permite agilidad en cuanto al debate, a la discusión, al trabajo de las comisiones y a la sanción de las leyes. Yo quiero ser probablemente más optimista y pensar que las leyes hacia adelante tengan mayor calidad en forma y en fondo, precisamente para que no ocurra lo que nosotros estamos observando en estas semanas, es decir, una lluvia de demandas de inconstitucionalidad. Habrá que ver la Corte finalmente qué decisión toma, pero yo creo que no solo es suficiente tener la mayoría, debería ser más importante que a esa mayoría se le dé condumio, se le dé calidad y que exista la certeza suficiente que en la redacción de la normativa, que en la sindéresis que existe entre este nuevo proyecto de país y lo que se legisla, no exista errores y tampoco exista confusión en cuanto a las materias que se tratan en las leyes. Creo que el momento que pasa el gobierno es un momento de luna de miel, es un momento de los meses, ¿no es cierto?, donde el arco iris sale todos los días porque hay una mayoría, aprueba todo. Ahora habrá que ver, María del Carmen, cuál es el impacto o cuál es el efecto de esas leyes aprobadas, porque además no solo basta en aprobarlas, sino también en implementarlas, en ponerles un presupuesto, en ser eficientes en el seguimiento y monitoreo y tener indicadores de impacto de lo que se aprueba. Entonces estamos en la luna de miel, veamos, ¿no es cierto?, si es una luna de miel corta, mediana, larga, y creo que estamos expectantes de que esto que el gobierno ha dicho que responde a un plan de país, ¿no es cierto?, tenga los indicadores que la ciudadanía espera para el bienestar de todos los ecuatorianos, de todas las ecuatorianas. Es decir, podríamos esperar que vayan de acuerdo a la estrategia que tiene el gobierno, al menos de hacer frente a la situación actual con relación al crimen organizado. Sí, o sea, lo que nosotros hemos podido observar desde antes de que comience a operar la Asamblea, el Ejecutivo ha concentrado sus esfuerzos en el combate al crimen organizado, en la inseguridad, a la violencia, ¿no es cierto? Tiene sentido. Y todas las leyes tienen un componente en este sentido. Habrá que ver ya en la aprobación de todas las leyes en su conjunto para tener una visión más dinámica cómo esto efectivamente ha impactado en términos de que mejore la calidad de vida. Me refiero a que disminuyen las muertes violentas, disminuya los secuestros, disminuya las extorsiones, que la gente salga con tranquilidad a las calles, que se atienda a los sectores más pauperizados, porque no solo es un tema de securitización, también hay que tener una política social que vaya de la mano y de forma simultánea para que, ¿no es cierto?, las causas o el caldo de cultivo, que entre otras cosas es los segmentos de pobreza, finalmente tengan otra atención, María del Carmen. Esperemos, como usted bien dice, que hayan resultados y que exista ese plan integral, sin lugar a dudas. Le quiero agradecer al doctor César Ulloa, analista político, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, una buena noche. Una buena noche para usted también. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Llegó el verano y en Equavagen es momento de cuidar tu Volkswagen con los chequeos preventivos. Prepárate para rodar seguro. Ven a la Granados. Ven a Equavagen. Ustedes y yo sabemos que por generaciones Kiwi siempre ha sido lo mejor en ferretería, hogar y construcción. Y por eso padres e hijos confían en Kiwi para sus proyectos grandes o pequeños. Kiwi, generaciones construyendo juntos.
En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Desarrolla pensamiento estratégico y toma decisiones difíciles junto al mejor networking empresarial. Fórmate con un claustro de alto nivel, comprometido con tu desarrollo directivo. Maestrías IDE Business School, educación directiva de alto nivel. Las oportunidades no esperan. Decide hoy y transforma tu futuro. Inicio de ciclo, agosto. ¿Estás buscando el sitio perfecto para tu oficina? Lo tenemos para ti. La Gruta en Puembo tiene el ambiente ideal para tu entorno de trabajo. Tus días de oficina serán totalmente placenteros, rodeados de áreas verdes, una variada plaza gastronómica y locales comerciales en el sector de mayor proyección inmobiliaria. Aprovecha su ubicación estratégica, parqueaderos, seguridad 24/7 y una vista espectacular. No lo postergues más. Adquiere tu oficina ahora en La Gruta. Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. Make it black. Make it better, make it black. Regresó la promo que todos esperaban. Make it tastier, make it black. Y no te la puedes perder. Make it. Vuelve el exclusivo set de ollas Bugatti Black 2.0. Compra $2 en productos de las marcas participantes. Reúne tus stickers, llena tus cartillas y llévatelas todas. La calidad no cuesta más. Supermaxi, el placer de comprar. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos de inmediato a la sala de redacción con Camila Villar, que nos tiene los detalles de la información internacional. Camila, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche a todas esas personas que nos escuchan en Notimundo Estelar. Y es que hoy martes les traigo las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Y comencemos con Estados Unidos, y es que más de 161 personas están desaparecidas y al menos 109 fallecieron tras las devastadoras inundaciones registradas en Texas desde el fin de semana pasado, según informó este martes el gobernador de estado Greg Abbott. En los días posteriores a las inundaciones, las autoridades locales han enfrentado cuestionamientos por parte de los residentes y expertos sobre por qué no se evacuaron las zonas cercanas al río antes de las precipitaciones. Gustavo Valdés, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae los detalles de la situación en territorio estadounidense. Escuchemos.
Luego de la conferencia de prensa del martes en la tarde, es evidente que el estado de Texas aún tiene mucho trabajo para recuperar a las víctimas de estas inundaciones, luego de que el gobernador anunciara de que al menos la tarde del martes aún había desaparecidas más de 100 personas. Y la situación para encontrarlas no es fácil. Por un lado, aún está la crecida del río Guadalupe, que fue la causa de estas inundaciones. Está bajando el nivel, pero todavía vemos como en algunos lugares el nivel está bastante elevado. Se extiende más allá de su curso normal, dejando todos estos escombros a sus pasos. Todos estos lugares son donde los rescatistas llegan a tratar de buscar. Tratan de asegurarse de que puedan con alguna manera, un palo o algo, incluso su olfato, ver o sentir si hay alguna persona atrapada entre todo esto. Esto es algo que se complica por la dificultad de caminar por estos lugares. Y ahora nos trasladamos hasta Medio Oriente y es que les contamos que Israel atacó este martes varias zonas de Gaza y los servicios de emergencia y hospitales reportaron más de 60 fallecidos. Aproximadamente la mitad de las víctimas vivían en tiendas de campañas en el sur de Enclave, según el complejo médico Nasser en Yan Yunis. Las fuerzas de defensa de Israel también emitieron nuevas órdenes de evacuación para la población de gran parte de Yan Yunis, al sur de Gaza. Los ataques se producen mientras continúan las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Israel en Qatar para alcanzar un nuevo alto al fuego en Gaza a cambio de la liberación de rehenes israelíes. Mientras tanto, Estados Unidos espera que a finales de esta semana se selle un acuerdo para un alto a fuego de 60 días, según informó el emisario estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff. Ahora nos trasladamos a Colombia y es que el avión presidencial en el que viajaba la semana pasada el mandatario colombiano Gustavo Petro, de regreso desde Sevilla, tuvo que desviarse tras detectar una posible amenaza durante su aterrizaje en Bogotá. Así lo confirmó este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. De acuerdo con el funcionario, una alerta de inteligencia señaló que la aeronave fue rastreada, por lo que esta debió seguir otra ruta. Y seguimos en Colombia y es que un juez determinó que el Estado colombiano tiene responsabilidad por omisión en el atentado ocurrido hace un mes contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al no haberle brindado la protección adecuada, según informó el abogado del político Víctor Mosquera. El magistrado determinó que el Estado no proporcionó la seguridad adecuada a Uribe y hubo una mezquindad por parte de la Unidad Nacional de Protección para garantizar su resguardo. Ahora también les contamos que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, concluyó este martes la presentación de sus alegatos finales en el juicio que enfrenta por presunta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, en los que reiteró su inocencia. Uribe rechazó contundentemente las acusaciones del senador Iván Cepeda, quien lo señaló por presuntos vínculos de paramilitarismo. En su intervención, el expresidente dijo haber sufrido un maltrato permanente por casi una década por parte del senador. Tras concluir sus alegatos, la jueza Sandra Liliana Heredia anunció que dará a conocer la sentencia el próximo 28 de julio. Esto es lo que les traemos a esta hora de Noticias Internacionales. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Camila, por traernos este importante informe internacional. Hacemos una pausa, enseguida regresamos junto a ustedes. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Desarrolla pensamiento estratégico y toma decisiones difíciles junto al mejor networking empresarial. Fórmate con un claustro de alto nivel, comprometido con tu desarrollo directivo. Maestrías IDE Business School, educación directiva de alto nivel. Las oportunidades no esperan. Decide hoy y transforma tu futuro. Inicio de ciclo, agosto. Make it black.
make it better, make it black. Regresó la promo que todos esperaban. Make it tasty, make it black. Y no te la puedes perder. Make it. Vuelve el exclusivo set de ollas Bugatti Black 2.0. Compra $2 en productos de las marcas participantes. Reúne tus stickers, llena tus cartillas y llévatelas todas. La calidad no cuesta más. Supermaxi, el placer de comprar. ¿Quién me acompaña a hacer unas compras para la casa? Voy a ir a Kiwi. ¡Yo quiero una planta para mi cuarto! Y yo le puedo comprar un juguete nuevo y la comida Totó. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. En Alianza del Valle, más de 54 años respaldan nuestro compromiso contigo. Somos una cooperativa sólida con calificación AA+, que garantiza la seguridad de tus ahorros e inversiones. Más de 200,000 socios ya están cumpliendo sus sueños con nosotros a través de créditos que hacen crecer tus negocios, ahorros que protegen su futuro e inversiones que transforman sus vidas. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Ya está aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Así es, gracias. Que tengan una muy buena noche. Con nosotros será hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de Maestrías IDE Business School. Educación directiva de alto nivel. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados. Ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Supermaxi, el placer de comprar. La Gruta Puembo es la mejor oportunidad para tu negocio. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información,